Tras volver de mi despliegue, mi mamá vio mi nuevo SUV de $60,000. En vez de darme la bienvenida, le dijo a mi hermana, quítale las llaves. Ante su mano extendida, le di un pase de autobús de $2. 3 días después, expuse su fraude ante 40 parientes. Llevaba exactamente 48 horas en casa después de un despliegue de 9 meses cuando mi madre decidió tratar la entrada de mi casa como una negociación de rehenes. Ni un abrazo, ni un gracias a Dios que llegaste a casa sana y salva. Ni siquiera uno de esos discursos falsamente emotivos de mamás en Facebook que le encantaba publicar cada vez que alguien uniformado aparecía en un aeropuerto. No, Carol vino por mi camioneta. Yo estaba en la entrada de mi casa en las viviendas de la base en las afueras de Savannah, Georgia, enjuagando jabón de mi nueva SUV negra cuando vi el Lexus blanco de mi madre girar la esquina como si fuera a inspeccionar una propiedad que ya poseía. Y técnicamente, en su mente, probablemente lo era. La SUV me había costado poco más de $60,000. Cada pago provenía de bonificaciones de despliegue, años de ahorros y el tipo de disciplina financiera que aprendes cuando pasas tus veintitantos comiendo huevos de comedor militar que saben a castigo. La compré 3 semanas antes de regresar a casa porque finalmente había ascendido a capitana. Me dije a mí misma que si sobrevivía 9 meses en el extranjero lidiando con desastres en la cadena de suministro, un calor que se sentía personal y tenientes que pensaban que Excel era una guerra avanzada, podría comprarme algo bonito. Aparentemente, mi familia no estaba de acuerdo. Tiffany salió del asiento del pasajero con gafas de sol gigantes y un atuendo que parecía lo suficientemente caro como para tener su propio código postal. Me saludó con la energía de alguien que llega tarde al brunch. Vaya, dijo, mirando la SUV. Esto es mucho más bonito de lo que pensaba. Eso debería haber sido mi advertencia. Mi madre salió después. Cabello perfecto, bolso de diseñador. Esa misma sonrisa tensa que usaba siempre que estaba a punto de decir algo descabellado con total confianza. Me miró por quizás 2 segundos antes de señalar directamente a la SUV. Tiffany necesita esto. Ni un hola ni un bienvenida a casa, solo una solicitud de adquisición de vehículo como si estuviera hablando con Enterprise Rent-A-Car. Parpadeé para quitarme el agua de los ojos. Disculpa. Tiffany se apoyó en la puerta del pasajero de mi SUV como si ya estuviera emocionalmente unida a ella. Para mi nuevo puesto de ventas, explicó. La imagen importa, la miré. La imagen. Los clientes esperan profesionalismo, dijo. Esto era gracioso viniendo de una mujer a quien una vez le rechazaron la tarjeta de débito comprando velas aromáticas en Target. Mi madre se cruzó de brazos. Y, honestamente, Riley, vives en la base. Realmente no necesitas lujo. Ahí estaba, la filosofía familiar. Cualquier cosa que yo ganaba se convertía en propiedad comunitaria en el segundo en que parecía valiosa. Mientras tanto, Tiffany podía quemar dinero y de alguna manera todavía se la consideraba encontrándose a sí misma. Cerré la manguera lentamente, así que, a ver si lo entiendo. Llevo 2 días en casa. Y viniste aquí para pedirme mi coche. Carol pareció realmente ofendida. No seas dramática, espetó. Estamos hablando de ayudar a tu hermana. Ayudar. Esa palabra había causado más daño financiero en mi familia que la inflación. Tiffany se puso las gafas de sol en la cabeza y me sonrió como si yo estuviera siendo difícil por algo obvio. Siempre puedes conseguir otro después, dijo. Eres militar. ¿No obtienen ustedes descuentos en todo? Me reí. Honestamente, no pude evitarlo. No porque fuera gracioso, sino porque a veces tu cerebro se niega a procesar la estupidez sin convertirla en comedia primero. Mi madre se tomó mi risa personalmente. No sé por qué actúas de forma egoísta, dijo. Tiffany está tratando de construir una carrera de verdad. Me miré a mí misma. Vieja camiseta de educación física del ejército, pantalones cortos cargo, jabón en las manos. Luego miré a Carol. Una carrera de verdad. Tiffany suspiró ruidosamente. ¿Podemos no hacer esto? Tengo una orientación el lunes. Debo explicar algo sobre mi hermana.
Tiffany había cambiado de carrera de la misma manera que la gente normal cambiaba los fondos de pantalla del teléfono, bienes raíces, entrenamiento físico, cuidado de la piel de boutique, viajes de lujo, marketing de afiliados. Una vez pasó 6 semanas llamándose a sí misma emprendedora de mentalidad, lo que aparentemente significaba publicar citas inspiradoras mientras estaba desempleada. Cada fracaso se convertía de alguna manera en responsabilidad de otra persona, generalmente mía. Mi madre se acercó y bajó la voz como si estuviera tratando de razonar con una niña terca. Siempre has sido buena sacrificándote, dijo. Tiffany solo necesita un poco de apoyo. Esa frase golpeó más fuerte de lo que ella se dio cuenta porque tenía razón. Siempre se esperaba que yo me sacrificara. Cuando Tiffany necesitaba ayuda con la matrícula, mis padres no podían permitirse ayudarme con los libros de texto. Cuando Tiffany destrozó su segundo coche en la universidad, mi padre tranquilamente drenó los ahorros para reemplazarlo. Cuando me alisté a los 18 porque nadie planeaba pagar mi futuro, Carol le dijo a la gente que yo necesitaba estructura. Pero en el segundo en que tuve éxito por mi cuenta, de repente todos recordaron que éramos familia. Curioso cómo funciona eso. Tiré la esponja en el cubo. No, dije. El rostro de mi madre se endureció al instante. Tiffany pareció genuinamente confundida, como si la palabra nunca se hubiera usado a su alrededor antes. ¿Qué quieres decir con no?, preguntó. Quiero decir, esta es mi camioneta. Carol se burló. No empieces a actuar de forma arrogante solo porque te ascendieron a capitana. Esa casi me impresionó. Solo mi madre podía convertir un ascenso militar en un defecto de personalidad. Entonces Tiffany hizo algo que todavía me hace reír cuando lo pienso. Extendió la mano para las llaves, no bromeando, no pidiendo, sino realmente extendiendo la palma con esa pequeña sonrisa confiada como si la transferencia ya estuviera aprobada. Como si yo estuviera aparcando mi propia vida. Y justo allí, de pie en mi entrada mojada después de 9 meses en el extranjero, me di cuenta de algo. No estaban avergonzadas. No dudaban. Genuinamente creían que tenían derecho a todo lo que yo tenía. Metí la mano en el bolsillo lentamente. Tiffany sonrió más ampliamente. En lugar de mis llaves, saqué un pase de autobús arrugado que había encontrado en mi chaqueta de uniforme esa misma mañana. $2 de tarifa, probablemente de hace 6 meses. Lo coloqué plano en la mano de Tiffany. Luego la miré directamente a los ojos. La línea hacia el este pasa cada 30 minutos. Silencio. Silencio absoluto. Mi madre parecía que su alma había abandonado temporalmente su cuerpo. Tiffany miró el pase de autobús como si le hubiera entregado material radiactivo. ¿Qué demonios es esto?, preguntó. Transporte, dije. Luego agarré mis llaves, subí a mi SUV y encendí el motor. El quinto 8 rugió lo suficientemente fuerte como para sacudir un poco la puerta del garaje. Retrocedí mientras mi madre seguía allí, sin habla, con sus sandalias caras en mi entrada mojada. Y, honestamente, ese podría haber sido el primer momento de paz que había tenido desde que regresé a casa. ¿Alguna vez alguien ha tratado tu arduo trabajo como si les perteneciera solo porque compartían el mismo apellido? ¿Y si tu propia familia exigiera las llaves de algo que ganaste con años de sacrificio, se las entregarías o les darías un pase de autobús? Déjame saber en los comentarios. Y suscríbete para más historias reales sobre límites familiares y respeto propio. Conduje durante casi 1 hora antes de regresar a la base porque sabía que si iba a casa demasiado pronto, mi teléfono ya estaría explotando. Y tenía razón. 3 llamadas perdidas de mi madre, 2 de Tiffany, un mensaje de texto de mi padre que simplemente decía, por favor, cálmate, lo cual era interesante porque yo había estado perfectamente tranquila todo el tiempo. Aparentemente, en mi familia, decir no contaba como inestabilidad emocional. Aparqué fuera de mi casa adosada y me senté allí por un segundo con el motor apagado, mirando el reflejo de la SUV en mi parabrisas. Lo más loco era que ni siquiera había comprado esa camioneta para impresionar a nadie. La compré porque podía. Eso era nuevo para mí. La mayor parte de mi vida fui la niña que la gente esperaba que entendiera. Tiffany era la niña en la que la gente invertía. Hay una diferencia. Cuando yo tenía 17 años,
Tiffany recibió un Jeep nuevo para su graduación de la escuela secundaria. Asientos de cuero blanco, un lazo rojo gigante encima. Mi madre lloró mientras tomaba fotos en la entrada como si estuviera viendo una toma de posesión presidencial. Cuando yo me gradué al año siguiente, mi padre me dio la mano y me dijo, «Eres fuerte. Lo resolverás». Eso fue todo. Sin coche, sin fondo para la matrícula, sin discurso emotivo, solo confianza en mis habilidades de supervivencia. Honestamente, no se equivocó. Lo resolví. Me alisté en el ejército 3 semanas después, no porque tuviera un dramático discurso de película sobre patriotismo y destino. Me uní porque necesitaba un futuro en el cuidado de la salud y un cheque que no implicara pedirle permiso a mi madre para existir. El ejército me dio estructura rápidamente. Aprendes muy rápido que a nadie le importan las excusas cuando estás formado a las 5 de la mañana y te grita un hombre que parece alimentarse enteramente de café negro y odio. Pero curiosamente, me gustó. Por primera vez en mi vida, el esfuerzo realmente importaba. No las apariencias, no el favoritismo. No quien jugaba al tenis con los amigos del club de campo de mi madre. Los resultados importaban. Así que trabajé. Construí toda mi vida de la misma manera que la gente construye búnkeres de emergencia, una capa cuidadosa a la vez. Tomé clases universitarias en línea entre asignaciones y despliegues. Obtuve mi título en logística de la cadena de suministro mientras Tiffany estaba ocupada cambiando de carrera cada semestre como si fuera una lista de reproducción de Spotify. Aprendí a presupuestar, a invertir, a sobrevivir con menos de lo que ganaba. Mientras tanto, Tiffany gastaba dinero como si cada factura de tarjeta de crédito fuera una broma que alguien más resolvería eventualmente. Y honestamente, alguien usualmente lo hacía. Mi madre trataba a Tiffany como una marca de lujo que necesitaba un mantenimiento constante. Citas en la peluquería, viajes de compras, dinero de emergencia para el alquiler. Cada desastre financiero se volvía de alguna manera temporal porque Carol siempre creyó que Tiffany estaba a una gran oportunidad de distancia de tener éxito. Yo tuve éxito discretamente, lo que aparentemente lo hacía menos emocionante. Incluso después de ascender a capitana, mi madre todavía me presentaba a la gente como si fuera un personaje secundario en la historia de Tiffany. Oh, Riley está haciendo cosas de logística militar, decía casualmente en reuniones familiares. Cosas de logística militar como si pasara mis días alfabetizando clips de papel en camuflaje. Un día de Acción de Gracias, una de sus amigas del club de campo me preguntó qué hacía realmente en el ejército. Antes de que pudiera responder, Carol se rió y dijo, principalmente disciplina y hojas de cálculo. Creo que literalmente había coordinado el movimiento de equipos multimillonarios en el extranjero, pero claro, hojas de cálculo. Lo gracioso es que le encantaba el estatus social de tener una hija en el ejército, pero no la hija real. Publicaba tributos patrióticos en Facebook cada día de los veteranos con fotos borrosas que robaba de mi cuenta. La mitad de los comentarios la llamaban «qué orgullosa mamá militar». Mientras tanto, no podía recordar dónde había estado desplegada durante 9 meses. En un momento, le dijo a alguien que estaba estacionada en Alemania. Yo estaba en Kuwait. Lo suficientemente cerca para Facebook, aparentemente. Salí de la SUV y cogí mi bolsa de lona del asiento trasero. Esa camioneta representaba 10 años consecutivos de disciplina que nadie en mi familia notó, bonificaciones de despliegue, contribuciones de jubilación, cuentas de inversión, 0 pagos perdidos, ningún estilo de vida ostentoso, ninguna pretensión de ser rica en línea. No compré bolsos de diseñador para fotografiar junto a bebidas de restaurante. Compré fondos indexados, lo cual es menos glamoroso, pero también menos probable que sea embargado. Lo más loco es que mi familia genuinamente pensaba que yo estaba luchando financieramente porque nunca hablaba de dinero. Vivía por debajo de mis posibilidades. Vivienda militar, rutinas prácticas, sin necesidad de presumir. Mientras tanto, Tiffany gastaba dinero como si cada cheque de pago hubiera ganado un concurso. Si ganaba $4,000, gastaba $4,500. Y mi madre defendía cada segundo de ello. Es joven. Se merece cosas bonitas. Está construyendo conexiones. No, Tiffany estaba construyendo deudas con cojines decorativos.
Llevé la bolsa de lona dentro y la dejé cerca del sofá antes de revisar mi teléfono de nuevo. Tiffany me había enviado un mensaje de texto. Me avergonzaste hoy. De hecho, me reí a carcajadas. No porque fuera gracioso, sino porque solo Tiffany podía intentar robar el vehículo de alguien y aún así sentirse como la víctima después. Luego llegó otro mensaje de texto de mi madre. La familia ayuda a la familia. Espero que el ejército no te haya vuelto fría. Ese me dejó pensando un minuto porque la verdad era que el ejército no me había vuelto fría. Me había vuelto más difícil de manipular. Hay una diferencia. Cuando pasas años con personas que asumen la responsabilidad de sus trabajos, sus errores y de los demás, dejas de tolerar a adultos que actúan como si la rendición de cuentas fuera un crimen de odio. Salí a recoger el resto de mi correo del pequeño buzón comunitario cerca de la acera. Mayormente basura, cupones, un folleto de pizza, algún paquete de inversión para la jubilación. Luego vi un sobresellado con aviso final urgente en letras rojas gigantes. Y curiosamente, mi estómago se apretó antes incluso de abrirlo porque el nombre impreso debajo de mi dirección no era el mío. Era el de Tiffany. Me quedé allí bajo la luz del buzón, dándole vueltas al sobre en mis manos mientras los mosquitos trataban mis tobillos como un buffet libre. El nombre de Tiffany, mi dirección, aviso final de cobro. Esa combinación por sí sola ya me decía que nadie en su vida tenía las cosas bajo control. Volví a entrar. Tiré las llaves sobre la encimera de la cocina y abrí el sobre con la misma sensación que solía tener al abrir informes operativos en el extranjero. Ya sabes que es malo. Solo intentas averiguar qué tan malo. La carta venía de una agresiva compañía financiera de automóviles con un logotipo que parecía diseñado por gente que embarga la felicidad para ganarse la vida. Según el aviso, el vehículo de Tiffany ya había sido embargado 2 semanas antes después de múltiples pagos perdidos. Saldo adeudado, poco más de $11,000. De hecho, me senté y leí la carta 2 veces porque al principio no tenía absolutamente ningún sentido. Tiffany tenía un trabajo de ventas decente. No era un dinero asombroso, pero suficiente para pagar un coche si no gastabas como un jugador de la NFL divorciado de vacaciones. Entonces recordé el Instagram de Tiffany. Viaje a Miami en febrero, Las Vegas en marzo, fin de semana de chicas en Napa en abril. Cada foto parecía un anuncio de malas decisiones financieras. Servicio de botella, bolsas de compras de diseñador, azoteas de hoteles, subtítulos inspiradores falsos bajo fotos de cócteles caros. Una publicación decía literalmente, manifestando abundancia. Aparentemente, la abundancia se manifestó directamente en una grúa. Me recosté en mi silla, mirando al techo. De repente, la emboscada en la entrada tenía mucho más sentido. Esto nunca fue sobre Tiffany necesitando un transporte confiable para el trabajo. Esto era sobre control de daños. Mi madre había entrado en pánico porque el coche de Tiffany había desaparecido y mi SUV había llegado a la ciudad en el momento exactamente equivocado para ellas o en el momento adecuado, dependiendo de lo cómoda que te sientas robando a la familia. Debería haberme detenido allí por la noche. Una persona normal probablemente lo habría hecho, pero la logística militar entrena tu cerebro para seguir los hilos sueltos hasta que todo el sistema tiene sentido. Y algo en esa carta me molestaba. ¿Por qué enviarla a mi dirección? Tiffany nunca había vivido conmigo. Cogí mi laptop de mi bolsa de despliegue e inicié sesión en mi cuenta de monitoreo de crédito. Más por costumbre, lo revisaba cada pocas semanas porque el robo de identidad entre el personal militar es ridículamente común. Los despliegues largos hacen que las personas sean blancos fáciles. Al principio, todo parecía normal. Tarjetas de crédito bien, préstamo de coche bien, hipoteca bien. Entonces lo vi. Un préstamo personal sin garantía, $15,000, abierto 11 meses antes, estado severamente moroso. Mi estómago se cayó tan rápido que honestamente se sintió físico. Hice clic en los detalles de la cuenta y por un segundo mi cerebro genuinamente se negó a procesar lo que estaba leyendo. El préstamo no solo estaba vinculado a mi nombre. Tenía mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, mi dirección postal de despliegue. Cada pieza de información era precisa, excepto por una cosa. Nunca había abierto el préstamo.
Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que la laptop se atenuó. Entonces el entrenamiento se activó. Respira. Más lento. Verifica. Reabrí los documentos adjuntos a la cuenta. Firma electrónica. Número de teléfono. Contacto de emergencia. Y ahí estaba. El número de celular de mi madre adjunto a la solicitud. Sentí que algo cambió dentro de mí en ese momento. No ira. Honestamente, la ira habría sido más fácil. Era claridad. Claridad fría y fea. Carol no había aparecido exigiendo mi SV porque Tiffany quería algo brillante. Apareció porque se estaban ahogando. Y en algún momento durante mi despliegue, mi propia madre había usado mi identidad para lanzar a Tiffany un salvavidas financiero. Abrí el historial de transacciones adjunto al préstamo. Grandes retiros, compras minoristas de lujo, pagos de consolidación de deudas, un cargo de un resort en Scottsdale que costó más que el alquiler de mi primer apartamento. Increíble. Tiffany no estaba luchando financieramente porque la vida hubiera sido injusta. Tiffany estaba luchando porque trataba cada cheque de pago como dinero del Monopoly mientras mi madre limpiaba el desorden detrás de ella hasta que se quedó sin opciones y decidió que mi puntaje de crédito parecía reciclable. Me levanté de la mesa y caminé por mi cocina. Seguía pensando que tal vez tenía que haber otra explicación. Tal vez mi madre tenía la intención de decírmelo más tarde. Tal vez planeó pagarlo antes de que yo me diera cuenta. Tal vez aterrizaron extraterrestres en Georgia y le enseñaron fraude a mi familia. ¿Quién sabe? Pero los números no mentían. La cuenta ya estaba severamente morosa, lo que significaba que ni siquiera habían estado haciendo los pagos mínimos. Habían robado mi identidad y aún así lograron fallar en pagar el préstamo falso. Eso honestamente se sintió impresionante. Mi teléfono volvió a vibrar. Mamá llamando. Lo dejé sonar. Luego ignoré a Tiffany. Luego apareció un mensaje de texto de Carol. Avergonzaste a tu hermana hoy. Necesitamos discutir tu actitud. Mi actitud. Eso casi me hizo reír lo suficiente como para ahogarme. Escribí como 6 respuestas diferentes antes de borrarlas todas porque en ese momento entendí algo importante. La versión de mi familia que había estado tratando de preservar en realidad no existía. No había respeto mutuo escondido debajo de la disfunción. Ninguna apreciación secreta. Ninguna gratitud tardía que llegaría algún día después de que Tiffany madurara. Yo era útil. Eso era todo. La gente útil no es protegida. Es gestionada. Y de repente muchos pequeños recuerdos comenzaron a encajar perfectamente en mi cabeza. Mi madre haciendo preguntas raras sobre mis bonificaciones de despliegue el año pasado. Su pregunta casual sobre si todavía usaba el mismo banco. Tiffany de repente siendo extra amable conmigo durante la Navidad por FaceTime. Incluso mi padre actuando extrañamente callado cada vez que surgían las finanzas. Dios mío. ¿David sabía? Esa pregunta me molestó más de lo que esperaba. Porque el mayor talento de mi padre no era la crueldad. Era el silencio. Podía quedarse en medio de un desastre y actuar como si evitar el contacto visual contara como resolución de conflictos. Me senté de nuevo y reabrí los documentos del préstamo una vez más. La firma electrónica se parecía lo suficiente a la mía como para engañar a un prestamista que hiciera una verificación básica. Lo suficientemente cerca como para pasar, no lo suficientemente cerca como para. Tomé capturas de pantalla de todo, descargué los registros de la cuenta, guardé copias en 2 carpetas separadas. Para la medianoche, lo había organizado todo como un paquete de auditoría del ejército. Primero la evidencia, luego las emociones. Luego finalmente cerré la laptop y me senté en completo silencio. La habitación de repente se sentía demasiado pequeña, demasiado tranquila, demasiado honesta. Porque la verdad estaba sentada justo delante de mí ahora. Mi madre no solo había intentado tomar mi vehículo. Un año atrás, mientras yo estaba en el extranjero trabajando 16 horas al día, había robado mi identidad para proteger a Tiffany de las consecuencias de su propia vida. No solo querían mi coche. Ya habían tomado mi crédito.
Y para cuando salió el sol a la mañana siguiente, todo el impacto dentro de mí se había congelado en algo mucho más frío. La mirada helada en mi rostro al entrar al banco coincidía con la sensación que ese documento de préstamo falsificado me dejó en el pecho toda la noche. Estaba de pie frente a mi banco a las 7:52 de la mañana siguiente, sosteniendo un café negro que sabía a arrepentimiento quemado y presupuestos gubernamentales. La sucursal ni siquiera abría hasta las 8, pero yo llevaba despierta desde las 5. No dando vueltas, no en espiral. Planeando. Eso es algo que el ejército te inculca rápidamente. Cuando se viola un perímetro, no pierdes el tiempo gritando al respecto. Primero aseguras el daño. Las emociones son para después. La contención es lo primero. Para cuando las puertas se abrieron, ya tenía capturas de pantalla, impresas, cuentas organizadas y cada documento guardado en 3 lugares diferentes, como si me estuviera preparando para una audiencia en el Congreso en lugar de una cita bancaria un martes por la mañana. La gerente de la sucursal se presentó como Patricia. A mediados de los 50, con un blazer elegante, el tipo de mujer que definitivamente corregía la gramática en los correos electrónicos por deporte. Me sonrió cortésmente hasta que deslicé los documentos del préstamo falsificado sobre su escritorio. Entonces la sonrisa desapareció de inmediato. ¿Esa no es tu firma?, preguntó. No, señora. Nunca autorizó esta cuenta. No. ¿Conoce a la persona conectada al número de contacto de emergencia? Hice una pausa de exactamente un segundo. Sí, dije. Desafortunadamente. Patricia me dio la misma mirada que los médicos probablemente les dan a las personas justo antes de explicar problemas médicos costosos. Luego nos pusimos a trabajar. Declaración jurada de fraude, informe de robo de identidad, papeleo de disputa de crédito, proceso de verificación. En un momento, me preguntó si quería contactar a la otra parte primero antes de escalar el reclamo. Casi me reí. La otra parte era mi madre. Realmente no hay una sección de tarjetas Hallmark para esa conversación. En cambio, negué con la cabeza. Me gustaría proceder formalmente. Y honestamente, escucharme decir eso en voz alta me hizo algo porque hasta entonces, parte de mi cerebro todavía pensaba que tal vez estaba reaccionando de forma exagerada. La familia tiene una extraña manera de entrenarte para cuestionar tus propios límites. Pero sentada en esa oficina mirando documentos falsificados vinculados a mi número de seguro social, todo se volvió dolorosamente simple. Esto no era un drama familiar. Esto era fraude financiero. Patricia tecleó en silencio durante un minuto antes de volver a mirarme. También vamos a recomendar un congelamiento total de su crédito inmediatamente. Ya lo tenía planeado. Ella asintió como si apreciara la competencia. Honestamente, todo el proceso se sintió extrañamente tranquilo. Sin lágrimas, sin discursos dramáticos, solo papeleo. El ejército me había preparado para esto mejor de lo que probablemente lo habría hecho la terapia. Aprendes a separar la emoción de la acción cuando las cosas se tuercen. El pánico hace perder el tiempo. Los sistemas resuelven problemas. Para las 8:47 de la mañana, mi crédito estaba congelado en las 3 agencias. El préstamo fraudulento había sido marcado para investigación. Se habían añadido alertas de verificación adicionales a mis cuentas. Y por primera vez desde que abrí ese sobre la noche anterior, finalmente sentí algo parecido a recuperar el control. Entonces recordé algo. En realidad, varias cosas. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Patricia se dio cuenta inmediatamente. ¿Algo más conectado?, preguntó. Oh sí, murmuré. Más de lo que debería haber permitido. Verán, había un hábito estúpido que había arrastrado durante años porque mantener la paz en mi familia siempre pareció más fácil que confrontar la realidad. Pagaba cosas discretamente, no cosas enormes, solo lo suficiente para hacer la vida de todos más llevadera. 5 años antes, mis padres se habían quejado de que el dinero escaseaba después de un aumento en el seguro. Mi padre mencionó la posibilidad de cancelar la cobertura de su vehículo de respaldo, así que yo intervine. Luego Tiffany necesitó temporalmente ayuda para seguir en el plan de telefonía celular familiar después de cambiar de trabajo. Temporal de alguna manera duró media década.
Cada mes, unos $400 salían de mi cuenta a través de pagos automáticos vinculados a mis padres. Plan de teléfono, seguro de coche secundario, un paquete de asistencia en carretera que mi madre absolutamente no necesitaba pero insistía en que era una protección importante. Se había convertido en ruido de fondo financieramente, y honestamente, una parte de mí disfrutaba sintiéndome útil. Esa es la trampa a veces. Si tu papel completo en una familia se convierte en resolver problemas, eventualmente la gente deja de ver tu ayuda como generosidad. Empiezan a verla como infraestructura. Le entregué mi teléfono a Patricia. ¿Podemos detener todos estos débitos automáticos hoy? Ella revisó la lista, sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Todos ellos? Cada uno de ellos. Sin mensajes de advertencia, sin discusión, sin reunión familiar. Porque finalmente entendí algo sentada en esa oficina. Las personas que te roban la identidad no merecen un periodo de transición de cortesía. Patricia comenzó a procesar las cancelaciones una por una. Clic, pago del celular eliminado. Clic, débito automático del seguro terminado. Clic, acceso a cuenta secundaria revocado. Cada sonido se sentía extrañamente satisfactorio, como cortar cables de una bomba. Seguía imaginando a mi madre descubriendo las cancelaciones más tarde. No porque disfrutara la venganza. Honestamente, esto ya no era venganza. Era seguridad perimetral. Lo más difícil fue darme cuenta de lo normal que todo esto me había parecido alguna vez. Durante años, había aceptado ser la responsable, la hija confiable, la hija de bajo mantenimiento. Tiffany recibía apoyo emocional. Yo recibía confirmaciones de retiros automáticos. Y lo peor, nadie me había preguntado recientemente si todavía quería seguir pagando esas facturas. Simplemente asumieron que lo haría. Eso es lo que pasa con las dinámicas familiares poco saludables. La explotación eventualmente se vuelve administrativa. Patricia me entregó el papeleo de confirmación final. Todos los pagos externos recurrentes han sido eliminados, dijo. Firmé el último formulario. Su bolígrafo hizo un clic agudo cuando lo retiró. Un sonido pequeño, pero se sintió final, como una puerta que se cierra con llave. Le di las gracias, cogí mi carpeta y salí al estacionamiento. El calor de Georgia golpeó de inmediato. Mi teléfono vibró antes de que llegara a la SV. Tiffany, ignorada, luego mi madre, ignorada. Luego otra llamada, luego otra. Aparentemente, las máquinas de soporte vital financiero ya habían empezado a fallar. Subí a la camioneta y cerré la puerta. Silencio. Silencio real. No la paz falsa que mi familia siempre exigía, donde todos tragaban el resentimiento para mantener cómoda a Carol. Paz real. Por primera vez en años, ya no estaba financieramente atada a ellos. Sin obligaciones compartidas, sin subsidios silenciosos, sin una correa invisible disfrazada de lealtad. Encendí el motor y conduje a casa sin contestar una sola llamada. Y 3 días después, el agudo clic metálico de la puerta principal de mis padres abriéndose para su barbacoa anual del Día de los Caídos sonó casi idéntico al clic final del bolígrafo de Patricia, confirmando cada cancelación esa mañana en el banco. Aparqué a 3 casas de la de mis padres porque cada lugar en la entrada ya estaba lleno de SUV sus grandes, camionetas y un Mercedes plateado que mi tía Michelle alquilaba cada 2 años estrictamente por razones emocionales. La barbacoa del Día de los Caídos era una tradición anual en mi familia. Traducción, 40 parientes fingiendo que todo estaba bien mientras secretamente juzgaban las finanzas de los demás a través de la ensalada de patata y la cerveza. Agarré el tazón de ensalada de patata de mi asiento del pasajero y caminé hacia la casa vistiendo jeans, botas y una camiseta negra lisa. Sin uniforme, sin medallas, sin cebo militar para que Carol se luciera frente a los invitados. Solo yo. En el segundo en que abrí la puerta lateral, pude oler el humo del carbón y escuchar a mi tío Mark discutiendo ruidosamente sobre las tasas de interés con alguien cerca de la parrilla. Los niños corrían por el patio con pistolas de agua. Caos suburbano clásico. Normal, lo que honestamente hacía que la situación se sintiera aún más extraña porque yo ya sabía que toda esta barbacoa estaba encima de un agujero financiero que mi madre intentaba desesperadamente mantener oculto con servilletas decorativas.
Mi padre me vio primero. David estaba cerca del refrigerador vistiendo zapatillas New Balance blancas y la expresión facial de un hombre que no había dormido bien en 3 días. Se acercó con cuidado, no con calidez, con cuidado. Hola, hija, dijo en voz baja. Le entregué la ensalada de patata. Hola, papá. Miró a su alrededor antes de bajar la voz. Tu madre está molesta. Casi admiré lo increíblemente insuficiente que era esa frase. ¿Molesta como si hubiera recibido la orden equivocada de Starbucks en lugar de cometer fraude de identidad? Sobrevivirá, dije. Sus hombros se tensaron. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. David sabía. Tal vez no cada detalle, pero lo suficiente. Y como siempre, había elegido el silencio porque el silencio mantenía la casa en paz para él. Eso es lo que pasa con los facilitadores. Actúan inocentes porque no son la persona más ruidosa en la habitación. Pero el silencio puede causar mucho daño cuando sigue protegiendo a las personas equivocadas. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta trasera se abrió de golpe. Carol. Incluso desde el otro lado del patio, podía decir que estaba furiosa. No emotiva, no herida. ¿Furiosa? Hay una diferencia. La gente herida suele hacer preguntas. La gente furiosa empieza a calcular la culpa. Marchó directamente hacia mí con esa sonrisa tensa de club de campo pegada a su rostro para la vista del público. Riley dijo entre dientes. A la cocina, ahora. Mi tía Linda miró desde su silla de jardín. Oh, bien. Ambas hijas están aquí. Sonrió. Tiffany no estaba afuera. Interesante. Probablemente escondiéndose hasta que su vida financiera se reiniciará. Seguía a mi madre a la cocina mientras los parientes reían afuera, fingiendo que Estados Unidos no había acordado colectivamente cocinar carne en cada día festivo, independientemente de la temperatura. En el segundo en que la puerta de la cocina se cerró detrás de nosotros, Carol abandonó la sonrisa falsa de inmediato. ¿Qué diablos te pasa, siseo? Ahí estaba. ¿No me acusaste de fraude? ¿No podemos hablar de esto? Sino directamente a la agresión. Muy acorde con ella. Me apoyé en la encimera con calma. Tendrás que ser más específica con la pregunta. Sus ojos brillaron. Los teléfonos se apagaron. Ajá. El pago del seguro rebotó. Suena inconveniente. Y las tarjetas de crédito de Tiffany están siendo rechazadas. Esa casi me hizo reír. Casi. Porque aparentemente su mayor preocupación no era el préstamo falsificado. Era que Tiffany fuera separada públicamente de la banca moderna. Carol se acercó, bajando aún más la voz. Humillaste a tu hermana. No, dije con calma. La compañía de embargos hizo eso. Me señaló con el dedo directamente a la cara. Has perdido completamente la perspectiva desde que regresaste a casa. Esa frase me irritó más de lo que esperaba porque de repente entendí su estrategia. El despliegue. Ese iba a ser su ángulo. No el fraude, no la manipulación, no el robo. Me iba a pintar como inestable. Me crucé de brazos. Interesante elección de palabras. Oh, no empieces conmigo, espetó. Estás claramente enojada, emocional, paranoica. La gente paranoica suele imaginar el fraude, mamá. Su mandíbula se apretó tan fuerte que pensé que se le podría romper un diente. Por un segundo, ninguna de las dos habló. Los sonidos de afuera llegaron a la cocina. Risas, platos chocando, alguien abriendo otra cerveza. Ruidos familiares normales. Mientras tanto, mi madre estaba a 1 metro de mí tratando de convertir un crimen federal en un problema de personalidad. Honestamente, habría sido impresionante si no fuera tan patético. Entonces Tiffany finalmente apareció. Entró a la cocina con jeans blancos y gafas de sol enormes en interiores como una celebridad escondiéndose de los paparazzi en lugar de estados de cuenta de Visa. En cuanto me vio, su expresión se torció de inmediato. Esto es una locura, dijo. Mis tarjetas fueron rechazadas en el brunch. La miré.
Brunch. No, lo siento. ¿No podemos arreglar esto? La inconveniencia del brunch aparentemente había alcanzado el estado de emergencia. Sobrevivirás, dije. Tiffany se burló. No entiendes lo humillante que es eso. Esa vez sí me reí. No, Tiffany. ¿Sabes lo que es humillante? Descubrir que tu propia madre cometió robo de identidad mientras estabas en el extranjero. Carol intervino inmediatamente. Baja la voz. Interesante. No lo negó. Solo pidió bajar el volumen. Eso me dijo todo. Luego se acercó lo suficiente como para que yo pudiera oler su perfume caro. Y pura desesperación. «Vas a restaurar esos pagos hoy», susurró bruscamente. «Y le darás a Tiffany la SV». Parpadeé lentamente. «No puedes hablar en serio. Le debes a esta familia después de la vergüenza que causaste». ¿Vergüenza? Otra vez con esa palabra. A mi madre le importaban más las apariencias que la moralidad. Siempre lo había hecho. El fraude no era el problema. La exposición pública sí lo era. Negué con la cabeza una vez. No va a suceder. Fue entonces cuando su expresión cambió por completo. Fría, controlada, peligrosa. Bien, dijo en voz baja. Entonces saldré ahora mismo y le explicaré a la familia que te has estado comportando irracionalmente desde que regresaste del despliegue. Vaya. Ahí estaba. La preocupación convertida en arma. La jugada clásica. De repente, ya no era una víctima de fraude. Era la soldado inestable que luchaba emocionalmente después del servicio en el extranjero. Prácticamente podía escuchar la simpatía ya. Pobre Carol. Pobre Tiffany. Riley volvió a casa diferente. Mi madre se cruzó de brazos como si ya hubiera ganado. Sabes que la gente me creerá, dijo suavemente. Y, honestamente, la mayor parte de mi vida, probablemente lo habrían hecho porque la gente tranquila rara vez se explica primero. La gente manipuladora sí. La miré por un largo segundo. Luego sonreí, no con calidez, no con emoción, solo lo suficiente para que tanto ella como Tiffany se sintieran visiblemente incómodas. Vamos a decirles ahora mismo. La confianza desapareció del rostro de Carol al instante. Antes de que cualquiera de las dos pudiera reaccionar, me di la vuelta, agarré el pomo de la puerta mosquitera y la abrí hacia el patio trasero lleno de parientes. Crucé directamente el patio mientras mi madre se apresuraba detrás de mí como una política persiguiendo un micrófono. De repente se arrepintió de haber entregado el mando. Riley susurró bruscamente. «Detén esto ahora mismo». Seguí caminando. El patio trasero estaba lleno. Probablemente 40 personas en total. Tías, tíos, primos, vecinos que técnicamente no estaban emparentados, pero que habían asistido a suficientes barbacoas para calificarse emocionalmente. Los niños seguían corriendo con pistolas de agua, completamente ajenos. Estaban a unos 30 segundos de presenciar el colapso de la imagen familiar cuidadosamente gestionada de mi madre. Mi tío Mark levantó la vista de la parrilla. «Ahí está», gritó. Capitana América finalmente se unió a nosotros. Algunas personas se rieron. Normalmente, habría sonreído cortésmente. En cambio, me adentré en el centro del patio cerca de las mesas de picnic y me detuve. Solo eso llamó la atención de todos. Porque suelo ser callada en las reuniones familiares. No tímida, solo observadora. Años de briefings militares te enseñan que la gente revela mucho cuando dejas de competir por ser escuchada. Detrás de mí, Carol de repente me agarró el antebrazo con la fuerza suficiente para clavar sus uñas en mi piel. Luego se rió nerviosamente hacia mi tía Linda. «Riley está agotada», dijo rápidamente. El despliegue ha sido estresante. Ahí estaba de nuevo. Esa misma estrategia. Hacerme parecer emocional antes de que pudiera ser creíble. La tía Linda frunció el ceño inmediatamente. «Oh, cariño. ¿Estás bien?» Lentamente retiré la mano de mi madre de mi brazo.
Luego miré tranquilamente por el patio a mis primos sosteniendo platos de papel. A mi tío a medio camino de un perrito caliente, a Tiffany, congelada cerca de la puerta trasera, con ganas de que la tierra se abriera bajo sus sandalias de diseñador. Luego hablé. No en voz alta. No necesitaba hacerlo. El ejército te enseña algo útil sobre la autoridad. La autoridad real no suele gritar. No estoy agotada, dije con calma. Todo el patio se quedó en silencio casi al instante. Miré directamente a Carol. Solo estoy harta de ser estafada. Se podía sentir cómo cambiaba la atmósfera, como si el oxígeno se hubiera vuelto caro. La falsa sonrisa de mi madre se torció. Riley advirtió suavemente. La ignoré por completo. Luego metí la mano en la bolsa de mensajero que colgaba de mi hombro y saqué un grueso sobre de Manila. Ese sobre se había vuelto extrañamente reconfortante en los últimos días. Los hechos calman. La evidencia calma. La gente puede discutir con los sentimientos todo el día. Los documentos son más difíciles de manipular. David dio un paso adelante finalmente. Quizás deberíamos discutir esto en privado, murmuró. No, dije con calma. Deberíamos haber discutido el robo de identidad en privado antes de que sucediera. Mi prima Jessica parpadeó. ¿Robo de identidad? Tiffany intervino de inmediato. Oh, Dios mío, esto es tan dramático. Levanté un dedo sin siquiera mirarla. Y para sorpresa de todos, incluida la suya, ella realmente dejó de hablar. Años de informar a oficiales en el extranjero aparentemente me dieron un mejor control de masas de lo que mi propia familia esperaba. Abrí el sobre y saqué los documentos del préstamo. Luego empecé a leer. De nuevo, no emocionalmente, solo con claridad. Hace 11 meses, se abrió un préstamo personal de $15,000 a mi nombre mientras estaba desplegada en el extranjero. Silencio total. La cuenta usó mi número de seguro social, información militar y firma falsificada. La tía Linda bajó lentamente su bebida. Mi tío Mark miró a mi padre con la expresión de un hombre que se da cuenta de que el Día de Acción de Gracias estaba a punto de volverse inolvidable para siempre. Carol se cruzó de brazos fuertemente. Estás malinterpretando la situación, espetó. No, dije con calma. La entendí perfectamente después de que el departamento de fraude lo confirmó. Eso cayó fuerte porque hasta entonces, tal vez la gente pensó que era la familia discutiendo por dinero. La palabra fraude cambia rápidamente el ambiente. Saqué otro documento. Además, el vehículo de Tiffany fue embargado hace 2 semanas después de múltiples pagos perdidos. Todas las cabezas en el patio se giraron hacia Tiffany inmediatamente. Se puso pálida. Honestamente, casi sentí pena por ella, casi. Luego recordé que se paró en mi entrada pidiendo mi SV como si estuviera pidiendo prestado un suéter. Tiffany se cruzó de brazos a la defensiva. Estaba pasando por un periodo difícil financieramente. Estabas en Napa Valley hace 3 meses, respondí. Un par de primos intercambiaron miradas de inmediato. Uno de ellos incluso tosió tratando de no reír. Carol dio un paso adelante de nuevo. La familia se ayuda mutuamente. Asentí una vez. Correcto. La familia se ayuda mutuamente. No falsifican documentos de préstamos militares. Eso golpeó como un ladrillo. Mi padre ahora parecía físicamente enfermo. Y lo más loco, todavía no había gritado ni una sola vez. Ni una sola vez. Eso fue lo que realmente los desconcertó. La verdad tranquila es aterradora cuando la gente está acostumbrada a controlar las reacciones emocionales. Metí la mano en el sobre y saqué una pila de extractos bancarios. Estos, dije, son 5 años de pagos automáticos de mi cuenta. Los levanté ligeramente. Planes de telefonía celular, seguro de coche secundario, gastos de emergencia. Miré a mi alrededor. Unos $400 al mes. Mi tía Michelle frunció el ceño. Espera, ¿estuviste pagando sus facturas durante años? Asentí. Tiffany se burló de inmediato. Nadie te pidió que hicieras eso.
Eso casi me impresionó. Imagina decir eso mientras te beneficias de ello durante media década. Tienes razón, dije. Nadie preguntó. Simplemente esperaban. Esa frase caló diferente. Se podía sentir porque todos en ese patio conocían los patrones de mi madre, la gestión de la imagen, el favoritismo, la obsesión constante con las apariencias. Simplemente nunca habían visto el lado financiero de cerca antes. Carol finalmente perdió la paciencia por completo. Estás humillando a esta familia por dinero. Y ahí estaba de nuevo. Dinero, siempre dinero. Nunca rendición de cuentas. Nunca la firma falsificada. Nunca el fraude. Solo gestión de la vergüenza. La miré directamente. No dije en voz baja. Estoy exponiendo lo que hiciste porque estoy harta de proteger a las personas que siguen sacrificándome para proteger a Tiffany. Esa frase golpeó a mi padre más fuerte que a nadie más. Lo vi de inmediato. David miró al suelo como si alguien finalmente lo hubiera obligado a escuchar cada cosa silenciosa que había ignorado durante años. Los ojos de Tiffany se llenaron de lágrimas. No lágrimas de remordimiento, lágrimas de pánico. El tipo de lágrimas que la gente llora cuando las consecuencias finalmente se hacen públicas. Y honestamente, ese patio trasero de repente se sintió más honesto de lo que nuestra familia había sido en décadas. Sin fingimientos, sin sonrisas falsas, sin narrativas cuidadosamente gestionadas sobre hijas exitosas y padres amorosos, solo hechos al aire libre junto a hamburguesas y ensalada de patata. Deslicé los papeles de nuevo en el sobre con cuidado. Nadie habló. Nadie se movió. Ni siquiera los niños habían dejado de correr. Toda la barbacoa se había congelado alrededor de la verdad. La animada charla desapareció tan por completo que el único sonido que quedaba era el suave silbido de la grasa goteando sobre la parrilla. Incluso el humo que flotaba sobre el patio trasero parecía haberse detenido. El silencio en ese patio trasero duró quizás 3 segundos antes de que Tiffany empezara a llorar. Y no un llanto silencioso. Un llanto de actuación completa. El tipo en que alguien se cubre la boca dramáticamente como si estuviera audicionando para un drama médico que nadie pidió. Estaba pasando por un momento difícil, dijo entre sollozos. Nadie entiende la presión bajo la que estaba. Mi primo Kevin miró su plato de papel tan rápido que pensé que podría golpear accidentalmente la ensalada de macarrones porque todos allí sabían que la versión de presión de Tiffany generalmente implicaba compras de lujo y consecuencias que llegaban inesperadamente. Carol corrió hacia ella de inmediato. Por supuesto que lo hizo. Mi madre trataba las lágrimas de Tiffany como emergencias nacionales. La abrazó mientras me miraba fijamente como si yo hubiera inventado personalmente el cobro de deudas. Mira lo que le estás haciendo a tu hermana, espetó. La miré con calma. No, dije. Mira lo que le hiciste a tu hija. Eso golpeó más fuerte de lo que lo habría hecho un grito. Porque Tiffany no nació con privilegios en el vacío. Carol construyó ese sistema ladrillo a ladrillo durante años. Cada excusa, cada rescate, cada consecuencia eliminada antes de que pudiera enseñar algo útil. Ahora, todos en la familia finalmente estaban viendo el resultado en tiempo real. Tiffany se secó los ojos con enojo. No tienes idea de lo que es intentar seguir el ritmo de la gente de nuestra edad. Parpadeé una vez. ¿Seguir el ritmo de quién? Influencers. Un par de parientes desviaron la mirada rápidamente, tratando de no reír. Honestamente, la situación habría sido menos descabellada si no fuera tan familiar. Este era el patrón familiar. Tiffany crea un desastre. Carol reformula el desastre como una dificultad emocional. Todos los demás absorben el daño en silencio. Excepto que esta vez, la factura llegó a mi nombre. Mi madre me señaló directamente. La familia depende el uno del otro, dijo bruscamente. Eso es lo que hace la gente decente. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, familia. A la gente manipuladora le encanta usar la palabra familia justo antes de pedirte que toleres algo criminal. Me crucé de brazos lentamente. Falsificaste un préstamo bajo mi identidad. Fue temporal. Robaste mi identidad.
Íbamos a arreglarlo. Lo dejaste en mora. Tiffany intervino de repente. Estás actuando como si hubiéramos robado un banco. La miré por un segundo, tratando de averiguar si genuinamente creía que esa frase ayudaba. Entonces mi padre finalmente se movió. David se adentró en el centro del patio, pareciendo un hombre que acababa de darse cuenta de que evitar el conflicto durante 25 años eventualmente crea un conflicto mayor. Su rostro se había puesto pálido, no enojado, no a la defensiva, solo agotado. Honestamente, fue la primera expresión verdaderamente honesta que le había visto. Carol dijo en voz baja. Dime que esto no es cierto. Mi madre se enderezó inmediatamente. Ese tono en su voz la asustó más que mi evidencia. Es complicado, espetó. No, dijo él. Realmente no lo es. Todo el patio permaneció en silencio observándolos. Creo que ese fue el momento en que mi padre finalmente entendió que la ilusión había terminado. No la ilusión financiera, la ilusión familiar. La idea de que mantener la paz de alguna manera protegía a todos. No lo hacía. Estaba protegiendo la disfunción. Mi tía Michelle se cruzó de brazos. ¿Usaste la identidad de Riley? Carol miró a su alrededor desesperadamente ahora. Ustedes están actuando como si hubiera cometido algún crimen violento. Esa frase fue increíble, incluso para ella. Mi tío Mark soltó una risa atónita. Carol dijo, el robo de identidad es un crimen. Parecía furiosa de que existieran definiciones legales. Mientras tanto, Tiffany seguía llorando en una servilleta como si fuera la pieza central emocional de la tragedia. Y honestamente, eso solía funcionar en nuestra familia. Las emociones de Tiffany siempre habían prevalecido sobre la realidad. Si Tiffany lloraba, las conversaciones terminaban. Si Tiffany tenía problemas, los estándares desaparecían. Si Tiffany fallaba, alguien más pagaba. Usualmente yo, pero de pie en ese patio trasero, algo dentro de mí se había desprendido por completo del viejo sistema. Ya no intentaba ganar aprobación. Eso lo cambia todo. Miré directamente a mi madre. No se trata de dinero. Abrió la boca inmediatamente. La interrumpí. Se trata del hecho de que me trataste como un cajero automático mientras tratabas a Tiffany como una reina. Nadie se movió. Nadie siquiera tocó su comida. No pediste ayuda, continué con calma. Cometiste un delito grave. Esa palabra cayó como una granada en medio de la barbacoa. Delito grave. No quedaba lenguaje suave. Sin giros familiares. Sin camuflaje emocional. Solo la realidad. Tiffany negó con la cabeza frenéticamente. Mamá solo intentaba ayudarme. La miré con calma. Y por eso nunca aprendiste a ayudarte a ti misma. Parecía que la había abofeteado, pero era cierto. Carol había pasado años protegiendo a Tiffany de la incomodidad, la responsabilidad, la vergüenza, la rendición de cuentas, básicamente de todas las experiencias necesarias para convertirse en una adulta funcional. Luego metí la mano en el sobre de Manila una última vez y saqué otro documento. Oficial, sellado, muy real, el informe policial. Se lo entregué directamente a mi madre. Por primera vez en toda la tarde, Carol pareció genuinamente asustada. No enojada, asustada. El departamento de fraude se pondrá en contacto contigo el martes, dije. Sus dedos se apretaron alrededor del papel. ¿Presentaste una denuncia policial contra tu propia familia? Esa pregunta me dijo todo sobre su mentalidad. No por qué sucedió esto. No cómo lo arreglamos. Sino incredulidad de que las consecuencias finalmente hubieran cruzado el límite familiar. Asentí una vez. Te sugiero que busques un buen abogado en lugar de un coche gratis. La expresión en el rostro de Tiffany era increíble, como si genuinamente pensara que las consecuencias solo les suceden a otras personas. David se sentó lentamente en una de las sillas del patio, como si sus rodillas dejaran de cooperar. Mi tía Linda parecía físicamente enferma. Alguien cerca de la parrilla apagó discretamente los quemadores.
Incluso el ruido del vecindario fuera de la cerca de repente se sintió lejano. Y curiosamente, me sentí tranquila, no feliz, no reivindicada, solo terminada. Esa es la única palabra para describirlo. Terminada de cargar con personas que seguían confundiendo mi sacrificio con obligación. Terminada de financiar la disfunción disfrazada de lealtad familiar. Terminada de encogerme para que Tiffany pudiera seguir siendo el centro del universo de mi madre. Deslicé los documentos restantes de nuevo en el sobre con cuidado. Nadie me detuvo. Nadie discutió más porque una vez que la verdad se hace pública, la manipulación pierde oxígeno rápidamente. Me alejé del patio sin decir otra palabra. Detrás de mí. Ya podía escuchar voces superpuestas, preguntas, discusiones, pánico, mi madre diciendo mi nombre bruscamente, Tiffany llorando más fuerte, David intentando calmar a la gente 20 años demasiado tarde. Pero no miré atrás. Crucé la puerta lateral hacia la calle y abrí mi SUV mientras el sonido de mi familia finalmente colapsando detrás de mí se desvanecía en la cálida tarde de Georgia. Me senté en mi SUV durante unos segundos con ambas manos en el volante mientras mi teléfono comenzaba a vibrar como si intentara escapar de la consola central. Mensajes de texto, llamadas, más mensajes de texto. Aparentemente, la barbacoa familiar se había convertido oficialmente en entretenimiento en vivo. Miré la pantalla en un semáforo a unas cuadras de distancia. Tía Linda, no tenía idea. Tío Mark, llámame cuando puedas. Prima Jessica, honestamente. Bien por ti. Papá, por favor, vuelve para que podamos hablar con calma. Esa última casi me hizo reír, con calma. Mi padre había pasado 20 años evitando el conflicto tan agresivamente que la familia prácticamente necesitaba una presentación de PowerPoint antes de discutir la realidad básica. Ahora, de repente, quería una comunicación saludable. ¡Qué momento tan oportuno! Silencié el teléfono y seguí conduciendo. Lo más loco es que ya no me sentía culpable. Tampoco enojada, solo cansada de una manera muy específica, como cargar una nevera por las escaleras durante 10 años y finalmente darte cuenta de que tenías permiso para dejarla. Conduje de regreso a la base con las ventanillas bajadas mientras el calor de Georgia entraba en la cabina. Y por primera vez desde que regresé del despliegue, mi pecho ya no se sentía oprimido porque la verdad finalmente había salido, sin editar, sin suavizar, sin reordenar en una de las narrativas falsas de Carol. La versión real. La versión en la que la hija responsable financiaba discretamente a todos mientras era tratada como equipo de respaldo. La versión en la que Tiffany seguía ascendiendo a pesar de sus fracasos porque nadie la dejaba enfrentar las consecuencias. La versión en la que mi madre valoraba tanto las apariencias que cometió fraude en lugar de admitir que su hija favorita se estaba ahogando financieramente. No respondí ni un solo mensaje esa noche. Ni uno. Porque la validación de los parientes de repente se sentía sin sentido. ¿Dónde había estado todo este apoyo mientras yo enviaba regalos de cumpleaños desde el extranjero mientras comía comida de comedor militar recalentada a medianoche? ¿Dónde estaba esta indignación cuando mi familia trataba mi éxito como propiedad pública? A la gente le encanta apoyar los límites después de que alguien más finalmente paga el costo emocional de establecerlos. Alrededor de las 10 de la noche, mi padre dejó un mensaje de voz. Lo escuché una vez. Sonaba agotado, más viejo de alguna manera. Tu madre cometió errores, dijo en voz baja. Pero estaba tratando de ayudar a tu hermana. Esa frase me dijo todo. Incluso ahora, todavía no podía decir las palabras reales. Fraude, falsificación, robo de identidad. Errores sonaba más pequeño, más limpio, como cocinar demasiado el pollo por accidente en lugar de cometer un delito grave contra tu propia hija. Borré el mensaje de voz. 3 días después, el investigador de fraude me llamó para documentación adicional. 2 días después de eso, Carol finalmente me contactó directamente por correo electrónico en lugar de por mensaje de texto. Por supuesto, no una disculpa. No una negociación. Quería que retirara el informe por el bien de la familia. Esa frase casi merecía un premio por consistencia. La familia. Siempre la familia. Curioso cómo proteger a la familia solo parecía implicar sacrificarme a mí. Ignoré el correo electrónico.
Luego comenzaron las verdaderas consecuencias. Resulta que los bancos se toman muy en serio los documentos de préstamos militares falsificados. Especialmente cuando los registros electrónicos, los números de teléfono y los historiales de pago apuntan directamente al mismo hogar. Carol pasó las siguientes semanas yendo y viniendo entre abogados, representantes bancarios e investigadores de fraude, tratando desesperadamente de evitar cargos penales. Finalmente, agotó una gran parte de sus ahorros personales, saldando el saldo del préstamo moroso y cooperando con los investigadores para evitar que la situación escalara aún más. Ver a mi madre de repente descubrir la responsabilidad a los 58 años fue surrealista. Aparentemente, las consecuencias sí llegan eventualmente. A veces simplemente van en el mismo coche. En cuanto a Tiffany, la realidad la golpeó como una silla plegable. Sin mis pagos cubriendo discretamente los gastos familiares, todo se derrumbó rápidamente. Sus tarjetas de crédito fueron congeladas. Su situación de apartamento se volvió inestable. Y como nadie en la familia extendida confiaba en ella financieramente después del desastre de la barbacoa, la red de rescate de emergencia desapareció de repente. Es asombroso lo rápido que la gente deja de ofrecer apoyo una vez que se dan cuenta de que la historia tiene papeleo legal adjunto. Tiffany terminó aceptando un trabajo de gestión minorista con salario mínimo al otro lado de la ciudad. Y sí, literalmente comenzó a tomar el autobús, la misma ruta de la ciudad que le entregué en mi entrada. Honestamente, la vida tiene un sentido del humor oscuro a veces. Unos meses después, la vi completamente por accidente afuera de una tienda de comestibles cerca del centro de Savannah. Estaba de pie en una parada de autobús con una camisa de trabajo arrugada, sosteniendo 2 bolsas de plástico de comestibles y con un aspecto absolutamente furioso por el clima. Por un segundo, casi me detengo, no para disculparme, no para rescatarla. Solo porque una parte de mí todavía recordaba que era mi hermana pequeña antes de que todo esto se volviera tóxico. Luego recordé algo importante. Ayudar a alguien a sobrevivir es diferente de ayudarla a evitar la edad adulta para siempre. Así que seguí conduciendo. Y curiosamente, eso fue más difícil que exponerlo todo en la barbacoa porque los límites suenan empoderadores en línea hasta que realmente tienes que mantenerlos con la gente que amas. Esa es la parte de la que nadie habla, la soledad después, el silencio, la incómoda realización de que la paz a veces cuesta relaciones. ¿Pero sabes lo que cuesta más? Pasar toda tu vida prendiéndote fuego para que la gente con privilegios pueda mantenerse caliente. Pasé años pensando que ser la buena hija significaba un sacrificio interminable, dinero, tiempo, paciencia, perdón. Mientras tanto, nadie preguntó qué me estaba haciendo llevar todo eso. La familia real protege tu paz. No explota tu disciplina mientras recompensa la irresponsabilidad. No convierte tu éxito en una fuente de recursos para las malas decisiones de otra persona. Y definitivamente no te roba mientras exige gratitud. La lección más grande que aprendí a través de todo esto no fue financiera. Fue emocional. Las personas que realmente te aman respetarán tus límites, incluso cuando esos límites les resulten inconvenientes. Las personas que solo aman el acceso a tus recursos llamarán egoístas a esos mismos límites. Hay una diferencia. Y una vez que la ves claramente, no puedes dejar de verla. Mi vida se volvió más tranquila después de ese verano. Más pequeña en algunos aspectos, pero más saludable. Sin pagos ocultos. Sin obligaciones impulsadas por la culpa. Sin llamadas de emergencia que exigieran misiones de rescate para problemas que no creé. Solo paz. Paz real. Y honestamente, eso resultó valer mucho más de $60,000. ¿Alguna vez un miembro de tu familia ha exigido las recompensas de tu arduo trabajo mientras faltaba completamente al respeto a la lucha detrás de ello? ¿Habrías entregado las llaves o el pase de autobús? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más lecciones de vida reales sobre límites familiares y respeto propio. Unos meses después de que todo sucedió, estaba sentada en mi sala doblando la ropa cuando me di cuenta de algo que honestamente me molestaba más que el fraude mismo. Durante años, había construido toda mi identidad alrededor de ser útil, no amada, útil. Y muchas personas que ven esto probablemente entienden exactamente lo que quiero decir. Cada familia tiene roles, lo admitan o no.
Suele haber el difícil, el niño dorado, el pacificador, el invisible. Y luego está la persona de la que todos dependen silenciosamente para mantener las cosas en orden. Esa era yo, la confiable, la responsable, la que siempre lo resolvía. Y al principio, ese papel se siente bien. La gente te elogia por ser madura, independiente, fuerte, de bajo mantenimiento. Pero después de un tiempo, empiezas a darte cuenta de algo incómodo. A veces la gente te elogia por ser fácil porque les beneficia que tú no necesites nada. Eso me golpeó fuerte después de la barbacoa porque una vez que dejé de pagar facturas, de arreglar problemas y de absorber la disfunción en silencio, empecé a ver a la gente de otra manera. Ciertos parientes dejaron de llamar tanto. Ciertas conversaciones desaparecieron por completo. Algunos miembros de la familia de repente actuaban incómodos a mi alrededor, no porque hubiera mentido, sino porque había interrumpido un sistema al que todos se habían adaptado. Y honestamente, eso dolió más de lo que esperaba. No porque echara de menos la carga financiera. Echaba de menos la ilusión de que mis sacrificios significaban algo más profundo para ellos. Esa es la parte peligrosa de convertirse en la persona confiable. Empiezas a confundir la utilidad con el amor. Piensas que si sigues ayudando, eventualmente te apreciarán correctamente. Pero la gente poco saludable no se despierta de repente una mañana y desarrolla gratitud porque te excediste por 10º año consecutivo. Por lo general, solo aumentan las expectativas. Así es como la explotación se vuelve normal. No empieza dramáticamente. Nadie entra en tu vida con una camiseta que dice, hola, planeo agotarte emocionalmente. Sucede lentamente. Un préstamo aquí, un favor allá, una situación temporal, una emergencia familiar, y como eres responsable, te pones manos a la obra. Luego, un día, te das cuenta de que te has convertido en el gerente de vida no remunerado de todos, mientras que de alguna manera sigues siendo tratado como el difícil en el momento en que dudas. Esa realización cambió la forma en que veía toda mi educación. Al crecer, Tiffany siempre estuvo protegida de la incomodidad. Si suspendía una clase, era porque el profesor era injusto. Si gastaba demasiado dinero, la vida era estresante. Si tomaba decisiones imprudentes, alguien más necesitaba apoyarla emocionalmente. Mientras tanto, cada lucha que yo sobrevivía se convertía en prueba de que no necesitaba ayuda. Esa dinámica existe en muchas familias, especialmente para los hijos mayores, los hijos de militares, los hermanos financieramente responsables o las hijas criadas para mantener a todos emocionalmente estables. Te conviertes en la viga de apoyo emocional que sostiene el techo mientras todos los demás decoran la habitación. Y después de suficientes años, incluso tú empiezas a creer que ese es tu propósito. Una cosa que tuve que aprender por las malas es esto. Ser necesario no es lo mismo que ser valorado. Muchas personas solo entran en pánico cuando las personas confiables dejan de ofrecerse como voluntarias. Por eso los límites alteran tanto los sistemas poco saludables, porque los límites exponen la dependencia. En el segundo en que dejé de financiar a mi familia en silencio, el pánico comenzó de inmediato. No preocupación por mí, no culpa por lo sucedido. Pánico por la pérdida de acceso. Esa distinción importa. Y si estás viendo esto pensando, vaya, esto me suena familiar, necesito que prestes atención a ciertos patrones en tu propia vida. ¿Quién solo te llama durante emergencias? ¿Quién desaparece cuando las cosas están estables? ¿Quién espera ayuda pero se irrita cuando necesitas apoyo? ¿Quién usa la culpa más rápido que la gratitud? Esos patrones te lo dicen todo. Uno de los mayores errores que cometen las personas responsables es asumir que todo el mundo piensa como ellos. Asumimos que el sacrificio crea respeto mutuo porque así es como operamos. Pero los manipuladores a menudo ven el sacrificio de manera diferente. Para ellos, el sacrificio se convierte en prueba de que tolerarás más. Por eso algunas personas reaccionan con enojo cuando finalmente dices no. No porque el límite sea irrazonable, sino porque el acceso ilimitado terminó. Tuve que aceptar algo doloroso después de todo esto. Parte de la razón por la que mi familia seguía apoyándose en mí financieramente era porque yo los entrené para creer que siempre lo haría. Eso no excusa lo que hicieron. Ni mucho menos. El fraude sigue siendo fraude.
La manipulación sigue siendo manipulación. Pero las personas responsables a veces construyen accidentalmente la jaula. Eventualmente se sienten atrapados dentro. Por eso los límites tienen que empezar antes de lo que la mayoría de la gente piensa. No después del agotamiento, no después de la traición, antes de que el resentimiento se convierta en toda tu personalidad. Y permítanme decir algo que podría ayudar a alguien que esté escuchando ahora mismo. No eres cruel por querer paz. No eres egoísta por proteger tu dinero. No estás abandonando a la gente al negarte a financiar malas decisiones para siempre. Una relación sana puede sobrevivir a la palabra no. Una relación insana generalmente no puede. Esa es una de las pruebas más claras que jamás obtendrás. Después de la situación con mi familia, comencé a notar cuántos adultos están agotados porque están asumiendo responsabilidades que nunca fueron realmente suyas. Padres agotando financieramente a sus hijos, hermanos esperando paquetes de rescate cada 6 meses, parientes tratando a los miembros exitosos de la familia como propiedad comunitaria. Y la sociedad a veces empeora esto, especialmente en familias donde la lealtad se confunde con el sacrificio ilimitado. La gente te dirá que todavía es tu familia. ¿De acuerdo? Y estar relacionado con alguien no les da automáticamente acceso de por vida a tus finanzas, salud mental, paz o futuro. Esa lección me llevó casi 30 años aprenderla. Y honestamente, ojalá la hubiera aprendido antes porque en el momento en que dejé de intentar ganarme el amor a través de la utilidad, toda mi vida comenzó a volverse más tranquila de la mejor manera posible. Menos caos, menos culpa, menos deuda emocional disfrazada de lealtad. El amor real no requiere que una persona se desangre constantemente para que todos los demás puedan estar cómodos. Y ser confiable es una cualidad hermosa, pero solo cuando dejas de ofrecerla a personas que tratan tu fuerza como un recurso ilimitado en lugar de un ser humano. Lo extraño de finalmente establecer límites es que la culpa no desaparece de inmediato. Incluso cuando sabes que tienes razón, incluso cuando tienes pruebas. Incluso cuando la situación se vuelve tan ridícula que suena falsa cuando la explicas en voz alta. Durante un tiempo después de todo lo que pasó con mi familia, todavía me sorprendía sintiendo culpa en momentos aleatorios. No porque pensara que debería haberle dado la SV a Tiffany. Absolutamente no. Sino porque cuando creces siendo entrenado para mantener a todos los demás cómodos, decepcionar a la gente se siente antinatural. Y creo que muchos espectadores entienden ese sentimiento mejor de lo que admiten. Especialmente las personas criadas en hogares donde la paz importaba más que la honestidad. Algunas familias no enseñan límites. Enseñan supervivencia emocional. Mantén la paz. No molestes a tus padres. No avergüences a la familia. No seas egoísta. No hagas las cosas más difíciles. Eventualmente, te conviertes en un adulto que se siente físicamente incómodo diciendo frases simples como, no, eso no es mi responsabilidad. No puedo ayudar con eso. Eso cruza una línea. Y la gente manipuladora lo sabe perfectamente. Por eso rara vez te abordan lógicamente. Te abordan emocionalmente. Noten como nadie en mi familia dijo jamás, Riley, sabemos que esto es injusto, pero te estamos pidiendo ayuda. No, siempre estaba envuelto en lenguaje emocional. La familia ayuda a la familia. Tiffany está pasando por un momento difícil. Avergonzaste a tu hermana. Has cambiado. Estás siendo fría. Así es como funciona la manipulación emocional. El objetivo es hacer que los límites se sientan moralmente incorrectos en lugar de necesarios. Y, honestamente, funciona con personas responsables todo el tiempo porque las personas responsables suelen tener empatía. Por eso los manipuladores los eligen en primer lugar. Recuerdo que unas 2 semanas después de la barbacoa, mi tía Linda me llamó una tarde. Tenía buenas intenciones, pero a mitad de la conversación, suspiró y dijo, simplemente odio ver a la familia dividida así. Esa frase me molestó durante días porque de alguna manera la división solo se hizo visible una vez que dejé de absorber el daño en silencio. Nadie llamó dividida a la familia mientras me robaban la identidad. Nadie la llamó tóxica mientras yo apoyaba financieramente a adultos en silencio. Pero en el segundo en que hice cumplir las consecuencias, de repente todos se preocuparon profundamente por la armonía.
Eso sucede mucho en familias disfuncionales. La persona que expone el problema se convierte en el problema, no porque haya causado el daño, sino porque interrumpió la negación. Y si creciste en una familia así, probablemente también aprendiste otro hábito peligroso. Explicarte demasiado. Solía hacerlo constantemente. Sobreexplicar los límites, sobreexplicar las decisiones, sobreexplicar por qué algo me dolía. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente descarta repetidamente tus sentimientos al crecer, empiezas a creer que tus límites requieren documentación legal antes de merecer respeto. Eso es agotador. Las personas sanas normalmente no requieren una presentación de 40 minutos explicando por qué el fraude es malo. Una cosa que tuve que aprender después de todo esto fue que los límites no son negociaciones. Son decisiones. Y, honestamente, algunas personas nunca respetarán tus límites, por muy suavemente que los expliques. Especialmente las personas que se beneficiaron de tu falta de límites antes. Esa parte es importante porque cuando las personas tóxicas pierden el acceso a tu tiempo, dinero, trabajo emocional o constantes misiones de rescate, a menudo reaccionan como si las hubieras atacado personalmente. No porque estuvieras equivocada, sino porque el acuerdo dejó de beneficiarlas. Mi madre todavía intentó comunicarse varias veces después de que comenzó la investigación, no para disculparse, sino para recuperar el control de la narrativa. En un momento, literalmente dijo, espero que estés feliz destruyendo esta familia por papeleo. Papeleo. Así es como llamó al robo de identidad. Como si accidentalmente hubiera presentado el cupón equivocado en Bed Bath & Beyond. Y honestamente, esa conversación me enseñó algo valioso. Algunas personas minimizarán cualquier daño que causen mientras minimizarlo proteja su autoimagen. Por eso la rendición de cuentas parece imposible con ciertas personalidades porque admitir la culpa les exigiría reconstruir toda su identidad desde cero. Así que en su lugar, atacan tu reacción. Eres demasiado sensible, demasiado dura, demasiado emocional, demasiado implacable. Mientras tanto, el comportamiento real de alguna manera se vuelve secundario. Por eso ahora le digo a la gente, deja de confundir la culpa con la culpa. Esas no son la misma cosa. Puedes sentirte culpable mientras tomas la decisión correcta, especialmente si fuiste condicionada a priorizar la comodidad de los demás antes que tu propia seguridad. Y permítanme dar algunos consejos prácticos aquí porque ojalá alguien me hubiera dicho esto hace años. Revisa tu crédito regularmente. Protege tus documentos. No cofirmes préstamos por culpa. No mezcles la dependencia financiera con la manipulación emocional. Y por favor, presta atención a las personas que constantemente viven en emergencias temporales. Los adultos pueden tener dificultades a veces. Eso es normal. Pero hay una diferencia entre alguien que enfrenta adversidades y alguien que construye una identidad alrededor de ser rescatado. Una persona quiere soluciones. La otra quiere acceso. Esa distinción puede ahorrarte años de agotamiento emocional. La verdad más difícil que tuve que aceptar después de todo esto fue que algunas relaciones solo sobreviven mientras tú estás sobrefuncionando. En el segundo en que dejas de cargarlo todo, la relación colapsa porque nunca hubo respeto mutuo que la mantuviera unida en primer lugar. Esa realización duele mucho. Hubo noches después de la ruptura en las que me sentaba sola en mi casa adosada preguntándome si me había vuelto demasiado dura, demasiado distante, demasiado implacable. Luego recordaba algo simple. Las personas sanas no falsifican préstamos a tu nombre. Las personas sanas no amenazan tu reputación para protegerse a sí mismas. Las personas sanas no te castigan por tener límites. Y de repente la culpa se volvió más fácil de procesar porque la soledad es dolorosa, pero la explotación constante es peor. Al menos la soledad deja espacio para la paz, y la paz se siente extraña al principio cuando pasaste toda tu vida manejando el caos para otras personas. Cuanto más me alejaba de mi antigua dinámica familiar, más me daba cuenta de algo de lo que casi nadie habla honestamente. El autorrespeto suele ser una decisión muy silenciosa. La gente imagina el autorrespeto como una dramática escena de película donde das un discurso perfecto, te alejas con confianza y de repente te sientes poderosa para siempre. Así no fue como me sentí yo. La mayor parte del tiempo, el autorrespeto parecía aburrido.
Se veía como ignorar llamadas que habrían arruinado mi paz. Se veía como revisar mi informe de crédito cada mes. Se veía como sentarse sola un viernes por la noche en lugar de asistir a otra reunión familiar falsa donde todos fingían que la disfunción era tradición. Se veía como proteger mi futuro incluso cuando otras personas lo llamaban egoísta. Y, honestamente, esa última parte es donde mucha gente queda atrapada porque la sociedad romantiza el sacrificio constantemente, especialmente de las personas responsables. Si eres trabajadora, disciplinada, financieramente estable, emocionalmente madura o exitosa, la gente automáticamente asume que debes cargar más responsabilidad, más paciencia, más perdón, más sacrificio. Y si dejas de ofrecerte para ese papel, de repente la gente actúa decepcionada de ti, como si tus límites arruinaran el proyecto grupal. Noté esto, especialmente después de que la noticia se extendió por la familia extendida sobre lo que sucedió. Algunos parientes me apoyaron discretamente. Otros actuaron incómodos porque mi decisión los obligó a confrontar verdades que habían pasado años evitando. Algunos incluso insinuaron que debería haber manejado las cosas de forma más privada. Eso siempre me hace reír porque aparentemente el robo de identidad debería permanecer privado, pero mi apoyo financiero se esperaba que fuera público para siempre. Un estándar interesante. Una cosa que tuve que aceptar fue que protegerte financieramente incomoda profundamente a algunas personas. Especialmente a las personas que se beneficiaron de tu falta de protección antes. En el momento en que dejas de ser infinitamente accesible, las personas manipuladoras de repente comienzan a describirte como diferente. Y técnicamente, tienen razón. Eres diferente. Eres más difícil de usar. Esa suele ser la verdadera cuestión. También aprendí algo importante sobre el perdón. El perdón y la reconciliación no son lo mismo. Muchas personas confunden esas dos ideas. Puedes perdonar a alguien internamente sin reabrir el acceso a tu vida. Puedes dejar ir la amargura sin ofrecerte para más daño. Y honestamente, creo que la gente necesita escuchar eso más a menudo porque algunas relaciones son poco saludables específicamente porque nunca hubo consecuencias. Cada vez que alguien cruzaba una línea, la familia reiniciaba el marcador emocionalmente y actuaba como si seguir adelante automáticamente significara curación. No es así. A veces seguir adelante solo significa que la persona más sana en la habitación se cansó de discutir. La verdadera curación generalmente requiere rendición de cuentas primero. Y la rendición de cuentas resulta ofensiva para las personas que construyeron su identidad en torno a evitarla. Eso es exactamente lo que sucedió con mi madre. Incluso después de que terminó la investigación, Carol todavía se presentaba como incomprendida en lugar de responsable. En un momento, le dijo a un pariente, Riley eligió el dinero antes que la familia, lo cual es honestamente increíble considerando que ella literalmente cometió fraude por dinero. Pero así es como funciona la manipulación a veces. La gente reescribe la realidad hasta que se convierte en la víctima de las consecuencias que ella misma creó. Y si pasas suficientes años con personalidades así, empiezas a cuestionar tu propia cordura. Por eso la documentación importa. Por eso los límites importan. Por eso protegerte a ti misma importa. No porque seas paranoica. Sino porque la negación es cara. Una de las lecciones más grandes que espero que la gente saque de mi historia es esta. El abuso financiero dentro de las familias es mucho más común de lo que la mayoría de la gente cree. Simplemente no siempre parece dramático al principio. A veces parece culpa. A veces parece ayuda temporal. A veces parece que los padres piden dinero prestado que nunca devuelven. A veces parece que los hermanos esperan acceso a tu casa, tu crédito, tu tiempo o tu energía emocional para siempre. Y como es familia, la gente lo minimiza. Te dicen que seas comprensivo, paciente, compasivo. Pero la compasión sin límites eventualmente se convierte en autodestrucción. Tuve que aprender eso por las malas. También hay algo más de lo que nadie te advierte después de que dejas de rescatar a la gente. Tu sistema nervioso cambia. Sé que suena dramático, pero es verdad. Después de la ruptura con mi familia, empecé a dormir mejor. Mi ansiedad disminuyó. Dejé de sentir pánico inmediato cada vez que mi teléfono sonaba tarde por la noche.
Dejé de prepararme para la emergencia de otra persona. ¿Sabes lo extraño que se siente darte cuenta de que la paz solía incomodarte porque el caos se había vuelto normal? Esa realización cambió toda mi perspectiva sobre la edad adulta. Durante años, pensé que la fuerza significaba resistencia. Ahora, creo que la verdadera fuerza es el discernimiento. Saber quién merece acceso a tu vida. Saber cuándo la ayuda se convierte en facilitación. Saber cuándo la lealtad se convierte en autotraición. Y quizás lo más importante, saber cuándo alguien sigue confundiendo tu amabilidad con permiso. Por eso no me arrepiento del pase de autobús. La gente piensa que ese momento fue sobre venganza. No lo fue. Fue el primer límite honesto que había establecido con mi familia sin disculparme inmediatamente después. Ese pequeño pase de autobús de $2 representó algo mucho más grande. Fui yo finalmente negándome a cargar con adultos que se negaban a caminar por su cuenta. Y si hay algo que quiero que la gente que ve esto recuerde, es esto. Tienes derecho a proteger lo que con tanto esfuerzo construiste. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a superar los roles tóxicos que la gente te asignó cuando eras más joven. Y no debes un acceso ilimitado a las personas simplemente porque comparten tu ADN. El amor real puede sobrevivir a los límites. La manipulación no. Esa diferencia te dirá todo lo que necesitas saber sobre las personas que te rodean.